Era una noche de julio de 1986 en el Wembley Stadium de Londres. Más de 72.000 personas rugían en las gradas mientras Queen se preparaba para uno de los conciertos más memorables de su carrera. Freddie Mercury, vestido con su icónica chaqueta amarilla, caminaba por el escenario con esa confianza que solo él poseía. Pero en medio de Crazy Little Thing Called Love, algo inesperado sucedió. Sus ojos se fijaron en la multitud, específicamente en un pequeño niño en primera fila que sostenía una fotografía. Lo que Freddie vio en esa imagen cambiaría no solo el rumbo del concierto, sino que crearía uno de los momentos más emotivos en la historia del rock. Su reacción fue tan poderosa que hizo llorar no solo al niño, sino a miles de personas en el estadio y a millones más que lo verían después. Si te gustan las historias que muestran el lado más humano de las leyendas del rock, suscríbete y activa la campanita porque tenemos muchas más historias increíbles como esta. Para entender la magnitud de este momento, necesitamos situarnos en el contexto de esa noche mágica. El 12 de julio de 1986, Queen estaba en la cúspide de su carrera. El Magic Tour había sido un éxito rotundo en toda Europa, y Londres era la parada más esperada. Wembley no era solo otro estadio para la banda, era su casa, su templo, el lugar donde habían conquistado al mundo un año antes durante el Live Aid. Esa noche, las expectativas eran astronómicas. Los fanáticos habían viajado desde todos los rincones del Reino Unido y Europa, muchos acampando durante días para conseguir los mejores lugares. El aire estaba cargado de electricidad, esa energía única que solo se siente antes de un concierto histórico. Las luces del estadio creaban un mar de rostros expectantes, cada uno con su propia historia, su propia razón para estar ahí. Entre esos miles de fanáticos había un niño de aproximadamente 8 años, de cabello rubio y ojos brillantes, acompañado por su padre. En sus pequeñas manos sostenía algo que pronto se convertiría en el centro de atención de toda la noche. Los protagonistas de esta historia eran, por supuesto, los miembros de Queen en su máximo esplendor. Freddie Mercury, a los 39 años, estaba en uno de los mejores momentos de su carrera como intérprete. Su voz había alcanzado una madurez extraordinaria y su presencia escénica era simplemente magnética. Esa noche llevaba su famosa chaqueta militar amarilla con detalles dorados, pantalones blancos ajustados y sus característicos botines. Su bigote estaba perfectamente recortado y su cabello, aunque ya mostraba signos de adelgazamiento debido a su enfermedad secreta, brillaba bajo las luces del escenario. Brian May, el virtuoso guitarrista, estaba a su derecha con su legendaria Red Special, esa guitarra que él mismo había construido con su padre décadas atrás. Roger Taylor dominaba la batería con su energía característica, mientras que John Deacon, siempre discreto pero fundamental, mantenía el ritmo desde el bajo. Pero el verdadero protagonista de esta historia era ese niño anónimo en primera fila. Su nombre era Tommy, aunque esto solo se sabría años después. Había viajado desde Manchester con su padre, un fanático de Queen desde los primeros días de la banda. Tommy sostenía una fotografía que había traído especialmente para el concierto, una imagen que tenía un significado profundo y personal. El concierto había comenzado de manera espectacular. Queen había abierto con One Vision, seguida de Tie Your Mother Down y Under Pressure. La multitud estaba completamente entregada, cantando cada palabra, moviéndose al ritmo de la música como un organismo único. Freddie había establecido esa conexión mágica que solo él sabía crear con el público. Sus movimientos eran fluidos, casi felinos, mientras recorría el escenario de un extremo al otro. Durante Somebody to Love, había dirigido al público en una sinfonía de voces que resonó por todo Londres. Las cámaras capturaban cada gesto, cada expresión, documentando lo que ya se sentía como un momento histórico. Cuando llegaron a Crazy Little Thing Called Love, Freddie tomó su guitarra acústica, algo que siempre generaba una intimidad especial con el público. La canción, escrita por él mismo como un homenaje a Elvis Presley, tenía un aire más relajado, más personal.
Era durante estos momentos más íntimos cuando Freddie solía conectar visualmente con individuos específicos en el público, estableciendo esas conexiones personales que hacían que cada persona se sintiera especial. Mientras tocaba los primeros acordes, sus ojos comenzaron a recorrer las primeras filas, sonriendo a los fanáticos, guiñando el ojo a algunos, creando esos pequeños momentos mágicos que convertían un concierto en una experiencia trascendental. Fue entonces cuando su mirada se detuvo en Tommy. El momento exacto fue capturado por múltiples cámaras desde diferentes ángulos. Freddie estaba en el centro del escenario, con la guitarra colgando de su hombro, cuando sus ojos se fijaron en el niño. Tommy estaba parado en primera fila, sosteniendo en alto una fotografía enmarcada. Desde la distancia del escenario, Freddie no podía ver claramente qué era la imagen, pero algo en la postura del niño, en la forma desesperada en que sostenía la foto, llamó su atención. La música continuaba, pero Freddie había entrado en ese estado de concentración total que lo caracterizaba cuando algo realmente importante estaba sucediendo. Se acercó lentamente hacia el borde del escenario, entornando los ojos para ver mejor. Los técnicos de sonido notaron que Freddie había dejado de tocar la guitarra, pero la banda continuó sin problemas. Después de tantos años juntos, sabían cuándo Freddie necesitaba un momento. La multitud también comenzó a notar que algo estaba pasando. Las personas cerca de Tommy empezaron a mirar hacia donde Freddie dirigía su atención. Un silencio expectante comenzó a extenderse por las primeras filas, como ondas en un estanque. Freddie se quitó la guitarra y la dejó en el soporte, caminando directamente hacia el borde del escenario donde estaba el niño. Sus movimientos eran deliberados, casi ceremoniales. Cuando finalmente estuvo lo suficientemente cerca para ver la fotografía claramente, su expresión cambió completamente. La reacción fue inmediata y visceral. Los músculos de la cara de Freddie se relajaron, sus ojos se llenaron de lágrimas, y por un momento, el showman más grande del mundo se convirtió simplemente en un ser humano profundamente conmovido. La fotografía que Tommy sostenía era una imagen de su hermana menor, Sarah, quien había fallecido de leucemia 6 meses antes. La niña, de apenas 5 años, había sido una fanática de Queen, y especialmente de Freddie Mercury. Durante sus últimos días en el hospital, había escuchado las canciones de la banda una y otra vez, encontrando consuelo en la voz de Freddie. Tommy había traído la foto para cumplir una promesa que le había hecho a su hermana, que algún día Freddie la vería y sabría cuánto lo había amado. Brian May, que estaba observando desde su posición, notó inmediatamente el cambio en Freddie. Años después, recordaría que nunca había visto a su amigo tan emocionalmente expuesto en el escenario. Roger Taylor dejó de tocar la batería gradualmente y John Deacon siguió su ejemplo con el bajo. El Wembley Stadium, que momentos antes rugía con 72,000 voces, se sumió en un silencio casi religioso. Los técnicos de sonido, acostumbrados a todos los caprichos y sorpresas de Freddie, se miraron entre sí sin saber qué hacer. Las cámaras de televisión continuaron rodando, capturando cada segundo de este momento no planificado que se estaba convirtiendo en algo extraordinario. Freddie se arrodilló en el borde del escenario, extendiendo su mano hacia Tommy. El niño, con lágrimas corriendo por sus mejillas, le entregó la fotografía. Freddie la tomó con ambas manos, como si fuera el objeto más precioso del mundo, y la estudió durante varios segundos que parecieron eternos. En la imagen se veía a una niña pequeña, con una sonrisa radiante, sosteniendo un álbum de Queen. Freddie cerró los ojos por un momento, respiró profundamente, y cuando los abrió de nuevo, había tomado una decisión que definiría no solo el resto del concierto, sino que se convertiría en una de las historias más emotivas en la historia del rock. Se puso de pie lentamente, caminó hacia el micrófono central y con la voz quebrada por la emoción, dijo: «Esta noche vamos a cantar para Sarah». No explicó quién era Sarah, no contó la historia completa, pero de alguna manera, todos en el estadio entendieron que algo profundamente significativo estaba sucediendo. Sostuvo la fotografía contra su pecho y añadió:
Esta canción es para ti, pequeña. Lo que siguió fue una versión de Love of My Life que nadie que estuvo presente esa noche podría olvidar jamás. El momento culminante llegó cuando Freddie, aún sosteniendo la fotografía, comenzó a cantar Love of My Life de una manera completamente diferente a como la había cantado miles de veces antes. Su voz, normalmente poderosa y controlada, temblaba con emoción genuina. Cada palabra parecía salir directamente de su corazón, cargada de un significado que trascendía la música. Love of my life, you've broken my heart, you've gone away and left me, cantó. Pero esta vez las palabras no hablaban de amor romántico perdido, sino de la pérdida más profunda y dolorosa, la muerte de un niño inocente. El estadio completo se había sumido en un silencio reverencial. Ni una sola persona hablaba, tosía o se movía. Era como si 72,000 personas hubieran entendido instintivamente que estaban presenciando algo sagrado. Freddie cantó toda la canción mirando alternadamente la fotografía en sus manos y a Tommy, quien lloraba abiertamente en primera fila. Cuando llegó al verso, When I grow old, I will be there at your side to remind you how I still love you, su voz se quebró completamente, y por varios segundos solo pudo sostener el micrófono mientras las lágrimas corrían por su rostro. Fue Brian May quien salvó el momento, tocando suavemente los acordes en su guitarra, dándole a Freddie el tiempo que necesitaba para recuperarse. La transformación del concierto fue inmediata y palpable. Lo que había comenzado como un show de rock espectacular se había convertido en algo mucho más profundo, una celebración de la vida, una ceremonia de duelo colectivo, un momento de conexión humana que trascendía la música. Después de Love of My Life, Freddie no devolvió la fotografía. La mantuvo consigo durante todo el resto del concierto, colocándola cuidadosamente en el piano durante las canciones que requería ese instrumento, o sosteniéndola contra su pecho durante los momentos más emotivos. La multitud había cambiado también. Ya no eran solo fanáticos en un concierto. Se habían convertido en una comunidad unida por la experiencia compartida de presenciar algo extraordinario. Cuando Queen tocó We Are the Champions al final del show, toda la audiencia cantó con una intensidad emocional que ninguno de los miembros de la banda había experimentado antes. Las cámaras capturaron rostros llorosos por todo el estadio, no de tristeza, sino de una mezcla compleja de dolor, alegría y gratitud por haber sido parte de algo tan especial. Tommy y su padre fueron invitados backstage después del concierto, donde Freddie pasó casi una hora hablando con ellos sobre Sarah, mirando más fotografías y escuchando historias sobre cómo la música de Queen había traído consuelo durante los días más difíciles. Las consecuencias de esa noche resonaron mucho más allá del Wembley Stadium. El video del momento, aunque inicialmente no fue transmitido por televisión debido a su naturaleza no planificada, comenzó a circular entre los fanáticos a través de grabaciones bootleg. Con el tiempo se convirtió en una de las actuaciones más buscadas y compartidas de Queen. Los medios de comunicación británicos recogieron la historia días después, cuando Tommy y su padre decidieron compartir públicamente lo que había sucedido. La historia se extendió por Europa, luego por América y eventualmente por todo el mundo. Se convirtió en un símbolo de la humanidad de Freddie Mercury, de su capacidad para conectar, no solo como artista, sino como ser humano. Muchos otros fanáticos comenzaron a compartir sus propias historias sobre cómo la música de Queen los había ayudado durante momentos difíciles. Se crearon grupos de apoyo informales entre fanáticos que habían perdido seres queridos, unidos por la experiencia compartida de encontrar consuelo en la música. La fotografía de Sarah se convirtió en una imagen icónica, reproducida en tributos y memoriales de fanáticos alrededor del mundo. Años después, cuando Freddie mismo falleció en 1991, muchos recordaron esa noche en Wembley como un ejemplo perfecto de por qué había sido tan amado, no solo por su talento extraordinario, sino por su capacidad infinita para la compasión y la conexión humana. Esta historia nos enseña algo fundamental sobre el poder de la música y la importancia de la empatía humana.
En un mundo donde los artistas a menudo parecen distantes e inalcanzables, Freddie Mercury demostró que la verdadera grandeza no reside solo en el talento, sino en la capacidad de reconocer y honrar el dolor de otros. Esa noche en Wembley, un niño llevó la memoria de su hermana a un concierto, esperando tal vez solo un momento de reconocimiento. Lo que recibió fue algo mucho más poderoso: la validación de su dolor, la celebración de la vida de Sarah y la creación de un momento que viviría para siempre en la historia del rock. Tommy, ahora adulto, sigue asistiendo a conciertos de Queen con Adam Lambert, y siempre lleva consigo una pequeña foto de Sarah y otra de ese momento con Freddie. Dice que esa noche cambió su vida, no solo porque conoció a su ídolo, sino porque aprendió que el dolor compartido se convierte en sanación, y que la música tiene el poder de transformar la pérdida en algo hermoso y eterno. ¿Has vivido alguna vez un momento donde la música te ayudó a sanar una herida profunda? Comparte tu historia en los comentarios y no olvides suscribirte para más historias que muestran el lado más humano de nuestros ídolos musicales.